La sala del juzgado no estaba llena, pero se sentía más pesada de lo que recordaba, como si el duelo me hubiera seguido hasta aquí, se hubiera sentado a mi lado y esperara el segundo round. Caso 1087, anunció el secretario. Santiago Morales. Contra Isabel Morales. Me puse de pie como me indicaron, con las manos apretando la carpeta que Javier dejó en su mesita de noche el día antes de que lo trasladaran al hospicio. No había abierto la sección sellada todavía. No del todo, solo lo suficiente para saber que él había planeado esto. Santiago no me miró. Ya estaba sentado junto a su esposa Carla, impecable, en un traje gris, tecleando en su celular, como si el resultado ya estuviera publicado en alguna red social. Él levantó la vista, una vez cruzó su mirada con la mía y puso los ojos en blanco. Un mensaje silencioso: estás haciendo perder el tiempo a todos. Pero no me inmuté. El juez Ramírez, más viejo de lo que recordaba, pero aún alerta, revisó los documentos frente a él y luego hizo una pausa. «Disculpe», dijo ajustándose los lentes. «¿Está demandando a su madrastra?» Carla carraspeó. El abogado dijo: «Estamos impugnando el testamento, su señoría. Hay preocupaciones por influencia indebida y aislamiento. Nuestro cliente cree que la señora Morales manipuló a su difunto esposo, el señor Javier Morales, para desheredar a su único hijo biológico». Mi nombre sonaba extraño en sus bocas. «Señora Morales», como si no hubiera estado en esa casa todos los días durante los últimos 28 años. Como si no hubiera recogido a Santiago de la escuela, planchado su traje de graduación, estado al lado de Javier durante el proceso de divorcio con su ex, y visto cómo el chico elegía el silencio en lugar de la familia. El juez Ramírez me miró por un largo rato. «¿Y está preparada para responder a estas acusaciones?» Asentí. «Sí, su señoría». Miró a Santiago. «¿Y está seguro de que este es el camino que quiere tomar Santiago?» Se encogió de hombros. «Es lo justo». Abrí la carpeta. El documento de arriba tenía la letra de Javier. No hablé. Todavía no. Dejé que el peso del momento se asentara como polvo. Si querían guerra, les traería la verdad pedazo por pedazo. Y sabía exactamente por dónde empezar. Santiago no había puesto un pie en nuestra casa desde que tenía 19 años. Esa noche aún vivía en mis huesos la puerta azotándose, el eco de su voz, cortando el aire de la sala. «No eres mi madre, nunca lo fuiste». 14 años de silencio, sin llamadas, sin correos, sin tarjetas de cumpleaños, solo ausencia. Y luego, 3 días después del funeral de Javier, llegó una carta en papel membretado de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Santiago estaba de vuelta y lo quería todo: la herencia, la casa, las cuentas de retiro, hasta la cabaña vieja en el lago que Javier había dejado intacta por años. No estaba de luto, estaba haciendo un inventario. Esa mañana me senté al borde de la cama, aún en bata, sosteniendo la carta en una mano y la carpeta de Javier en la otra, la carpeta que me hizo prometer que seguiría. Cada página Isa susurró la noche antes de que el hospicio se lo llevara, incluso si vienen por ti, especialmente entonces. No había revisado todo aún, lo había enterrado hacía 5 días. Algunas cosas se sentían demasiado pesadas demasiado pronto, pero ahora se sentía como una armadura. Dentro estaba el testamento revisado, actualizado menos de 1 año antes de la última hospitalización de Javier. El nombre de Santiago aparecía exactamente una vez en una nota escrita a mano y firmada por Javier. «Para Santiago hiciste tu elección. La respeté, pero no regreses solo para reclamar lo que te negaste a construir». Miré esa línea por un largo rato. No era enojo, no era crueldad, era solo la verdad. Carla había publicado una foto en redes la semana después del funeral Santiago, estrechando la mano de su abogado, con la leyenda «Hora de limpiar lo que siempre debió ser suyo». No tenía ni idea de lo que se venía.
porque Javier no solo me dejó recuerdos, me dejó documentos, grabaciones de voz, fotos, notas al margen de borradores legales, y en el fondo de esa carpeta un sobre sellado, marcado con abrir solo si Santiago presenta una demanda. Lo saqué, presioné mis dedos contra la solapa y comencé a leer. Conocí a Javier cuando Santiago tenía 5 años, ojos salvajes y tenso, por cosas que ningún niño debería cargar. Su madre había desaparecido el año anterior, dejó una nota en la mesa y nunca regresó. Javier no hablaba mucho de ella, pero el silencio a su alrededor pesaba más que cualquier explicación. La primera vez que Santiago me miró fue con desconfianza, como si ya hubiera decidido cómo terminaría la historia. Lo intenté de todos modos. Hice hot cakes con forma de dinosaurio. Aprendí los nombres de sus personajes favoritos de cómics. Me desvelé ayudándole con proyectos escolares, aunque fingiera que no le importaba. Por un tiempo funcionó. Hubo cumpleaños con pasteles comprados en la panadería y caminatas de verano donde me tomaba de la mano a mitad del sendero. Solía quedarse dormido en el sofá acurrucado a mi lado como si fuera la cosa más natural del mundo. Pero los niños crecen, y a veces crecen hacia el dolor que nunca procesaron. A los 13 dejó de hablarme, a menos que fuera necesario. A los 15 empezó a culparme, por la madre que se fue, por el padrastro que no tomaba partido. Javier hizo lo que pudo. Intentó noches de películas y proyectos en el patio. Intentó hacer que Santiago viera que éramos una familia. Pero cuando se negó a castigarme por la decepción de Santiago, el chico también volcó su enojo contra él. La pelea final ocurrió la noche antes de la graduación de Santiago. Ni siquiera recuerdo que la desató tal vez algo pequeño, como pedirle que recogiera sus zapatos. Pero explotó en una tormenta de puertas azotadas y acusaciones. Empacó una mochila. Dijo que nunca fui su madre. Dijo que Javier había elegido mal. Y así se fue. Sin llamadas. Ni cuando empezó la tos de Javier, ni cuando llegó el diagnóstico, ni cuando supliqué una vez que al menos llamara a su padre. Nunca lo hizo. La siguiente vez que lo vi fue en el funeral, impecable, pulido con Carla del brazo. La última semana de vida de Javier se midió en pitidos del monitor de la máquina de oxígeno de las llamadas sin respuesta que le hice a Santiago, 27 veces. Cada una sonó en el vacío y luego cortó al mismo mensaje. Este número no está disponible. Seguí intentando. Tal vez por esperanza, tal vez por culpa. Mereces saberlo, le dije suavemente a Javier. Sigue siendo tu hijo. Javier no me miró. Sus ojos estaban en la ventana en un rayo de sol, temblando contra la pared del hospital. Si le importara, dijo finalmente con voz débil, ya estaría aquí. Esa fue nuestra última conversación real. A la mañana siguiente, su respiración se volvió superficial y para la noche se detuvo por completo. El funeral fue 3 días después. Apenas reconocí a Santiago cuando llegó traje a medida reloj caro, la mano manicureada de Carla en su brazo. Se quedaron al fondo de la capilla, no se acercaron al féretro, no hablaron con nadie. Cuando terminó el servicio, me giré para irme, y ahí estaba. Lamento tu pérdida, dijo. Las palabras eran ensayadas, casi corteses. No me abrazó. No preguntó cómo habían sido los últimos días de su padre. Solo miró alrededor de la casa después, como si estuviera tasando los muebles y se fue sin decir una palabra. 3 días después, un mensajero dejó un sobre en mi puerta. Papel membretado. Su nombre en negritas. Notificación de intención de impugnar la herencia. Las acusaciones eran simples y crueles: influencia indebida, manipulación, aislamiento. Alegaban que había coaccionado a Javier para reescribir su testamento excluyendo a su único hijo. Me senté en la cocina, donde Javier y yo desayunábamos cada mañana, la carta abierta junto a una taza que se había enfriado. Afuera, el viento
hacía sonar las campanas del porche que él colgó el año en que nos casamos. Todos esos años de silencio y ahora quería todo. No los recuerdos, no al hombre solo la casa, el terreno, el dinero. Doblé la carta. Una vez la puse junto a la carpeta de Javier y susurré vino, por lo que quedó. Luego abrí la carpeta otra vez. Era hora de usar lo que Javier había preparado. Trajeron fotos enmarcadas al juzgado, impresas, etiquetadas y colocadas en un pequeño caballete por el abogado como si fuera una presentación de una gran traición. Navidades, cumpleaños, cenas de domingo, todas sin Santiago. Carla estaba sentada con las manos perfectamente cruzadas en su regazo, mientras su esposo miraba al frente con rostro de piedra, mientras su abogado le decía al juez que yo lo había borrado de la vida de su padre. Lo aisló, dijo el abogado, señalando las fotos. Controló su agenda. Mantuvo al hijo a distancia hasta que el hombre murió creyendo que no tenía uno. No interrumpí, pero por dentro mi mandíbula dolía de mantenerme quieta. No mostraron las fotos de la silla vacía en el Día de Muertos, las que tomé con una vela encendida junto al altar, porque Javier aún insistía en poner un lugar para él. No mostraron los mensajes de voz que dejamos, los regalos que enviamos por correo y nunca fueron abiertos. No dijeron una palabra sobre la graduación que Santiago se saltó, o la invitación de boda que nunca llegó, o las veces que Javier dijo, tal vez el próximo año, y dejó de creerlo para la primavera. Lo llamaron alienación parental. Pero Santiago lo llamó de otra manera entonces. Lo llamó libertad. Estaba claro, no quería ser parte de nuestra pequeña familia. Y ahora, años después, aquí estaban reescribiendo la historia con líneas limpias y términos legales. Me pintaron como la villana en una obra a la que no asistieron. Me quedé sentada en silencio mientras me retrataban como una ladrona, como alguien que movía piezas en un tablero hasta quedar solo yo. Pero la verdad era más simple. Javier y yo tuvimos una vida, una de verdad, construida a través de actos diarios de estar presente, visitas al médico, fregaderos con goteras, largas noches con medicinas cobijas y la tele encendida. No estaba aislado, era amado, por alguien que se quedó. Esperé hasta que terminaron su espectáculo. La noche antes de la segunda audiencia, me senté en la mesa de la cocina con la carpeta de Javier abierta frente a mí. Los bordes de los papeles se habían suavizado de tantas veces que los había tocado, pero un sobre permanecía sellado más grueso que los demás, con su solapa marcada con la letra de Javier abrir solo si las cosas se ponen feas. Lo había mantenido sellado por meses, tal vez porque una parte de mí no quería saber qué significaba feas. Pero ahora, con el abogado de Santiago convirtiendo nuestro matrimonio en una escena del crimen, era el momento. El pegamento crujió suavemente mientras deslizaba un cuchillo por la costura. Dentro había una carta notariada fechada 6 meses antes de que muriera. Reconocí el sello del bufete, su abogado de siempre. A quien corresponda comenzaba. Esta declaración la hago de mi propia voluntad y en pleno uso de mis facultades mentales. Anticipo disputas futuras sobre mi herencia. Mis decisiones fueron deliberadas. Fueron tomadas sin presión, persuasión o manipulación de ninguna parte, incluyendo a mi esposa Isabel Morales. Debajo había anexos, páginas de transferencias bancarias, mensajes, correos. El nombre de Santiago aparecía una y otra vez. Cada conversación comenzaba igual. Oye, papá, solo necesito un poco de ayuda hasta el próximo mes. Y terminaba igual. Gracias, te llamo pronto. Pero las llamadas nunca llegaron. Había registros de más de 80 transferencias a lo largo de 10 años, suficiente para hacerme sentir enferma. No por el dinero, sino por cuántas oportunidades le había dado Javier para volver a casa
y cómo cada una había sido cambiada por silencio. Cerca del final de la carta, una línea estaba subrayada 2 veces en tinta negra. Si aparece pidiendo algo después de que me haya ido, está aquí por lo que construí, no por mí. Miré esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Afuera, el viento presionaba contra las ventanas bajo y constante como una voz recordándome por qué Javier había preparado todo. Doblé los papeles, los metí en mi bolso y sentí que el peso se convertía en propósito. Cuando llegó la mañana, estaba lista para entregarlos al juzgado. Señora Morales, comenzó mi abogado, con voz firme pero clara. ¿Cuántas veces visitó Santiago su casa en los últimos 10 años? No dudé. Una vez. Me dio un momento, luego añadió. ¿Y cuándo fue eso? El funeral. La sala estaba en silencio. Santiago no se inmutó. Solo mantuvo su mirada fija en el juez con la mandíbula apretada. ¿Llamó durante la enfermedad de su esposo?, preguntó mi abogado. No. ¿Respondió algún mensaje? Negué con la cabeza. No a mí, no a Javier. Dejamos mensajes de voz. Enviamos tarjetas, pero nunca devolvió la llamada. Sentí todas las miradas sobre mí mientras hablaba. Mantuve mi voz serena, no fría, solo honesta. Javier tuvo 3 cirugías, 2 rondas de quimioterapia. Lo llevé a cada cita. Estuve en cada revisión. Dormí en una silla a su lado más noches de las que puedo contar. Hice una pausa. Solo pidió una cosa durante esos meses. Preguntó si Santiago tal vez llamaría. ¿Y lo hizo? No dije de nuevo. ¿Qué dijo su esposo al respecto? Tragué con fuerza. Dejó de preguntar después de un tiempo. Solo dijo, supongo que está ocupado. Hubo un silencio entonces. Nadie se apresuró a llenarlo. El señor Morales, su esposo, ¿alguna vez expresó arrepentimiento por las decisiones tomadas en su testamento? Abrí mi bolso y levanté la carta notariada, ahora ingresada como evidencia. Él se preparó para esto. Mi abogado asintió. Luego se volvió hacia el juez. No hay más preguntas. Carla se inclinó y le susurró algo a Santiago, pero él no respondió. Miré al juez. Su expresión era indescifrable, pero vi cómo ajustó la carta frente a él, cómo releyó la línea que Javier había subrayado. Si aparece pidiendo algo después de que me haya ido, está aquí por lo que construí, no por mí. Bajé la mirada a mis manos. Temblaban ligeramente, pero no por miedo. Por alivio. La verdad finalmente estaba sobre la mesa, y aún tenía una pieza más que presentar. Había debatido si usarla. La última carta de Javier, la que ni siquiera estaba segura de que permitieran, pero el juez Ramírez conocía a Javier. Habían trabajado juntos durante 2 décadas en la Junta de Ética Estatal. Si alguien entendería el peso de las palabras de Javier, era él. Cuando mi abogado pidió permiso para presentar la carta, hubo una pausa. Una mirada hacia el lado de Santiago. Una objeción silenciosa de que podría ser demasiado emocional para ser relevante. Pero Ramírez levantó una mano antes de que alguien más hablara. «Déjenme verla». Leyó en silencio. La carta no era larga, solo 1,5 páginas escrita con la cuidadosa letra de Javier. «Querido Esteban», comenzaba, «si estás leyendo esto, entonces lo que más temía ha sucedido». Lo expuso todo la distancia con Santiago, los intentos de repararla la culpa que cargaba por no ser suficiente padre y demasiado hombre tratando de mantener todo unido. Siempre esperé que Santiago regresara por mí, escribió. No por lo que podía darle, sino porque extrañaba quién era yo para él. Había una línea que me hizo contener el aliento la primera vez que la leí, y vi al juez detenerse en ella ahora. Pero crié a un hijo que se fue antes que yo. Javier no lo excusó, pero tampoco lo condenó, solo dijo la verdad. El último párrafo era sobre mí. Isabel nunca me quitó nada, escribió. Ella dio, todos los días. Dio cuando era fácil y dio cuando no era fácil amarme. Si alguien cuestiona si merece lo que le dejé,
díganles esto. Ella es la razón por la que había algo que dejar. Ramírez dobló la carta lentamente, luego la dejó sobre la mesa. No miró a Santiago, no pidió aclaraciones. Solo se volvió hacia mí y dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Del otro lado del pasillo, Carla había dejado de susurrar. Las manos de Santiago estaban apretadas en su regazo. La forma de la sala había cambiado y el veredicto estaba por llegar. La voz del juez fue firme sin drama, pero el silencio que la precedió fue la pausa más larga de mi vida. Este tribunal declara válido el testamento, dijo el juez Ramírez. Las acusaciones de influencia indebida son desestimadas. Por un momento olvidé cómo respirar. Luego, lentamente, mi pecho liberó todo el aire que no sabía que estaba conteniendo. El dolor entre mis hombros, el zumbido constante del miedo, todo se aligeró lo suficiente para sentirse real otra vez. Santiago no me miró. Miró al frente con la mandíbula trabada, mientras Carla se inclinaba y susurraba algo que no pude escuchar. Probablemente algo sobre apelar. Algo frío, ensayado y distante, justo como la vida que pensaban que podían reescribir. Pero el daño ya estaba hecho. No por mí, por las decisiones que habían tomado mucho antes de esta sala. No se puede apelar una vida de ausencia. No se pueden tachar los años en los que no apareciste y esperar que tu nombre siga entintado en la página final. Se levantaron como si la sala les debiera algo. Recogieron sus carpetas y salieron sin reconocimiento. Ni una mirada atrás, ni siquiera una palabra. No los vi irse, recogí mis cosas lentamente. Mis manos se sentían más firmes ahora. La carpeta que Javier me dejó ya no era solo una defensa, era un registro de presencia, de cuidado de todos los actos silenciosos y cotidianos que cosieron una vida que alguien más intentó borrar. Al salir del juzgado, el viento era cortante pero limpio, honesto. Por primera vez en mucho tiempo no estaba defendiéndome solo avanzando. La casa seguiría siendo mía, no por firmas o estrategias, sino porque la había vivido, la había amado, había luchado por lo que significaba, y ahora decidiría qué se quedaba y qué podía finalmente dejarse ir. Las cajas tomaron su tiempo. No las apresuré. Esperaban en las esquinas, bajo las mesas, metidas en los armarios, calladas y pacientes como el duelo. Cuando finalmente abrí la última, no fue dramático. No hubo una avalancha de recuerdos ni un colapso en lágrimas. Solo un momento suave de reconocimiento. Un cajón lleno de mancuernillas, las que él solía batallar para ponerse los domingos por la mañana. El escritorio, donde siempre juraba que era demasiado pequeño, pero nunca lo cambió. Y el libro de crucigramas, el que solíamos discutir con café en la mano. No guardé mucho, solo lo que no podía imaginar regalando. La casa seguía siendo nuestra, pero ahora se sentía diferente. No embrujada, solo más callada. No había entrado al dormitorio principal desde la audiencia. Usaba la habitación de huéspedes, hacía té en la cocina, dejaba que el polvo se asentara donde quisiera. Creo que necesitaba tiempo para recordarla como algo más que el cuarto donde todo terminó. Pero una noche entré, no porque estuviera lista, sino porque estaba cansada de evitar el lugar donde pasamos media vida construyendo. Me senté al borde de la cama, los dedos trazando las costuras de la colcha que elegimos juntos en un viaje a San Miguel de Allende. Y luego abrí el cajón superior de su mesita de noche. Había una nota doblada dentro, ligeramente amarillenta en los bordes. La letra de Javier aún era firme, aún era él. Ojalá hubiera encontrado una forma de unirlos a los dos. Pero nunca fuiste tú la que se fue. Eso fue todo. Sin instrucciones, sin cierre, solo reconocimiento. La leí 2 veces, luego la doblé de nuevo. En el sobre, esta vez no para guardarla, sino para llevarla.
Ya no necesitaba ganar nada más, ni casos judiciales, ni discusiones, ni la versión de alguien más del pasado. La casa estaba en silencio, y por una vez yo también. Apagué la luz, caminé de regreso por el pasillo e hice té. Y esta vez dejé la puerta del dormitorio abierta detrás de mí.